Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el rincón donde desenterramos los secretos más jugosos del mundo del espectáculo. Agarren sus palomitas, que hoy la cosa viene picante. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales y ha puesto a temblar a la prensa rosa, Can Yaman. Sí, el mismísimo galán turco que nos enamoró con su carisma arrollador, su sonrisa de anuncio y sus músculos de acero. Pero hoy, desafortunadamente, no vamos a suspirar por sus pectorales perfectos, sino que vamos a sumergirnos en un escándalo que, según los rumores, podría manchar su impecable imagen. Un escándalo que involucra alcohol, acusaciones explosivas y una división radical entre sus fieles seguidores. Así que prepárense un buen café cargado, relájense en sus sillones favoritos, porque este vídeo viene cargadito de información y controversia. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola migaja de este delicioso salseo. Vamos al grano. Hoy vamos a destapar el supuesto escándalo alcohólico que ha envuelto a Can Yaman, una tormenta perfecta que ha desatado una auténtica hecatombe mediática. En los últimos días, las revistas del corazón y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, inundado de titulares incendiarios como Can Yaman en el ojo del huracán, el escándalo alcohólico que hace temblar su imperio, o Can Yaman al límite. ¿Qué demonios le está pasando al actor turco más deseado? Pero detengan las rotativas. ¿Qué hay de cierto en todo este revuelo? ¿Es una maquiavélica campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos? ¿Una simple exageración para vender más revistas? ¿O por el contrario, estamos ante un episodio oscuro y preocupante en la vida del actor? Para desenmarañar esta madeja de rumores y especulaciones, vamos a analizar la situación desde el principio, diseccionando cada detalle como si fuéramos forenses del chisme. Los primeros murmullos comenzaron a circular después de que una revista, a la que llamaremos Gossip Turco para proteger la identidad de la fuente y evitar demandas, claro está, publicara un artículo con fotografías que, según ellos, comprometían seriamente a Can Yaman. En estas imágenes el actor aparecía en una fiesta, aparentemente disfrutando de la noche, pero con una copa en la mano y, según la revista, en un estado de, digamos, euforia avanzada. La publicación afirma que el actor se comportó de manera impropia, que protagonizó acaloradas discusiones con otros asistentes y que, en general, su actitud fue absolutamente deplorable, rayando en lo bochornoso. Como era de esperar, la publicación de estas fotos y el incendiario artículo desataron un tsunami de comentarios y reacciones en las redes sociales. Algunos fans se mostraron profundamente decepcionados y no dudaron en criticar el supuesto comportamiento del actor, sintiéndose traicionados por la imagen de perfección que proyectaba. Otros, en cambio, salieron en defensa de Can Yaman como leones heridos, argumentando que todo era una vil campaña de difamación, una estrategia sucia orquestada por sus envidiosos detractores para hundir su carrera. Y por supuesto, no faltaron los que aprovecharon la oportunidad para desatar su creatividad, inundando las redes sociales con memes y chistes mordaces sobre la situación, convirtiendo el escándalo en un espectáculo aún mayor. Pero intentemos mantener la objetividad y la cordura en medio de este torbellino de emociones. ¿Qué es lo que realmente sabemos a ciencia cierta? Tenemos unas fotografías, un artículo con acusaciones graves y una miríada de opiniones encontradas. Pero, ¿tenemos pruebas irrefutables de que Can Yaman realmente estaba fuera de control y se comportó de manera reprobable? La respuesta, lamentablemente, es no. La revista Gossip Turco basa sus acusaciones en testimonios anónimos y en la interpretación subjetiva que hacen de las fotografías. No hay vídeos que muestren el supuesto comportamiento inapropiado, no hay declaraciones oficiales de los supuestos afectados, solo rumores y especulaciones que se propagan como la pólvora. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso y peligroso. Es demasiado fácil juzgar a alguien basándose en una simple imagen o en un titular sensacionalista. Es muy sencillo dejarse arrastrar por la corriente de indignación y creer a pies juntillas todo lo que se dice en las redes sociales, sin cuestionar la veracidad de la información. Pero, ¿es justo? ¿Es ético? Yo creo que no. Creo firmemente que todos merecemos el beneficio de la duda, y que no debemos precipitarnos a emitir juicios sumarios sin tener toda la información y las pruebas necesarias. Además, es crucial tener en cuenta el contexto en el que se produce todo este escándalo. Can Yaman es un actor extremadamente famoso, idolatrado por millones de fans en todo el mundo, y como tal, está constantemente en el punto de mira de la prensa y el público. Su vida privada.
Está bajo el escrutinio constante y cualquier pequeño error, cualquier desliz insignificante, es amplificado hasta dimensiones estratosféricas, convirtiéndose en un escándalo de proporciones épicas. Es una realidad muy dura para los famosos, que tienen que lidiar constantemente con la presión mediática y la invasión de su privacidad, sacrificando su intimidad en el altar de la fama. Y no olvidemos que el consumo de alcohol, aunque puede ser perjudicial si se abusa de él, es una práctica socialmente aceptada en muchas culturas alrededor del mundo. ¿Significa eso que Can Yaman no tiene derecho a tomarse una copa en una fiesta para relajarse y disfrutar del momento? ¿Significa eso que tiene que ser un modelo de perfección las 24 horas del día, los 7 días de la semana, renunciando a cualquier tipo de placer o diversión? Obviamente no. Es un ser humano como todos nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, con sus aciertos y sus errores. Pero volviendo al tema central del supuesto escándalo, hay que reconocer que la falta de información oficial y la ambigüedad de la situación han contribuido a alimentar aún más la polémica y la especulación. Can Yaman no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, lo que ha dado pie a todo tipo de conjeturas. Algunos dicen que está preparando una respuesta contundente y detallada para desmentir categóricamente las acusaciones. Otros que prefiere mantenerse en silencio y no alimentar más el morbo mediático, esperando que la tormenta amaine por sí sola. Y otros simplemente que está reflexionando sobre la situación y buscando la mejor manera de abordar el problema. Sea cual sea su estrategia, lo cierto es que el escándalo ha afectado su imagen pública y ha generado dudas e incertidumbre entre sus fans. Algunos se preguntan si realmente conocen al Can Yaman que ven en la pantalla, al hombre encantador y carismático que los ha conquistado con sus interpretaciones. Otros se sienten decepcionados y traicionados por su supuesto comportamiento inapropiado, sintiendo que la imagen que tenían del actor se ha desmoronado. Y otros simplemente están confundidos y no saben qué creer, atrapados en un mar de rumores y especulaciones. Pero independientemente de lo que haya pasado realmente, creo que es fundamental recordar que Can Yaman es un ser humano de carne y hueso, no un superhéroe invulnerable. Tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a divertirse, tiene derecho a vivir su vida como le plazca, siempre y cuando no cause daño a nadie. Y creo que antes de juzgarlo y condenarlo, debemos recordar todo lo que ha hecho por nosotros, todo el entretenimiento que nos ha brindado, todos los momentos felices que nos ha regalado con su talento y su carisma. Además, este escándalo nos brinda una valiosa oportunidad para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la vida de los famosos. ¿Hasta qué punto es ético publicar fotos comprometedoras de alguien sin su consentimiento? ¿Hasta qué punto es justo juzgar a alguien basándose en rumores y especulaciones? ¿Hasta qué punto debemos creer todo lo que vemos en las redes sociales? Son preguntas importantes que debemos hacernos para evitar caer en la trampa del sensacionalismo y la desinformación, y para proteger la privacidad y la dignidad de las personas. Y por último, pero no menos importante, este escándalo nos recuerda la importancia de la empatía y la comprensión. Todos cometemos errores, todos tenemos momentos de debilidad, todos necesitamos el apoyo de nuestros seres queridos. Y creo que en lugar de juzgar a Can Yaman y lapidarlo públicamente, deberíamos ofrecerle nuestro apoyo y darle la oportunidad de aclarar la situación y defender su verdad. Ahora bien, dejando de lado la polémica y el drama, vamos a hablar un poco de Can Yaman como actor, que es, al fin y al cabo, por lo que lo conocemos y lo admiramos. Can Yaman es un actor muy talentoso con una gran capacidad para conectar con el público y transmitir emociones a través de la pantalla. Sus personajes son carismáticos, apasionados y llenos de vida, y su actuación es siempre convincente y emotiva, cautivando a la audiencia con su naturalidad y su entrega. Ha protagonizado varias series de televisión muy exitosas, como Erkentzikuz, Pájaro Soñador, Dolunay y Luna Llena, y By Jane, El hombre equivocado, que le han valido el reconocimiento internacional y el cariño del público de todo el mundo. También ha participado en varias películas y obras de teatro, demostrando su versatilidad y su talento como actor, adaptándose a diferentes roles y géneros con facilidad y maestría. Además de su talento como actor, Can Yaman es también una persona muy comprometida con causas sociales. Ha participado en varias campañas benéficas y ha donado dinero a organizaciones que ayudan a personas necesitadas. También es un defensor de los derechos de los animales y un activista en favor del medio ambiente, utilizando su plataforma para concienciar sobre la importancia de proteger nuestro planeta. En resumen, Can Yaman es un actor talentoso, una persona comprometida y un ser humano como todos nosotros.
Tiene sus virtudes y sus defectos, sus momentos buenos y sus momentos malos. Y creo que antes de juzgarlo, debemos recordarlo por todo lo bueno que ha hecho y por todo el entretenimiento que nos ha brindado. Y ahora, después de este análisis exhaustivo del supuesto escándalo alcohólico de Can Yaman, quiero saber tu opinión. ¿Crees que la revista Gossip Turco ha exagerado la situación para vender más ejemplares? ¿Crees que Can Yaman debería hacer una declaración oficial al respecto para aclarar los rumores? ¿Crees que los fans deberían seguir apoyando al actor incondicionalmente, o deberían exigirle explicaciones por su supuesto comportamiento? Déjame tus comentarios abajo, me interesa mucho saber lo que piensas y generar un debate constructivo sobre este tema. En definitiva, este vídeo ha explorado el supuesto escándalo alcohólico que ha envuelto a Can Yaman, analizando las acusaciones, las reacciones y el contexto en el que se produce todo este revuelo. Hemos recordado su talento como actor, su compromiso social y su humanidad. Y hemos invitado a la reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la vida de los famosos. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que te haya gustado y que te haya resultado interesante. Si es así, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Y por supuesto, déjame tus comentarios abajo, quiero saber tu opinión sobre este tema. Y no olvides darle a la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.